Bienvenidos a todos a un nuevo webinar entre JR Consultores y JR Taxes y Doomint. En esta ocasión vamos a hablar de las consideraciones y observaciones a tener en cuenta para tu declaración AT 2022. A las personas que ya están llegando, por favor, si me pueden indicar si se escucha bien, si se ve bien, ahí pues, nos pueden comunicar a través de de la sección de chat. Carlos va a estar con nosotros haciendo la presentación. Él es magíster en impuestos y profesor de la Universidad de Chile y también es experto en todo lo que es el tema tributario y contable, y por eso va a estar con nosotros el día de hoy haciendo una exposición sobre la declaración renta 2022. Ya, yo creo que vamos a comenzar en honor a aquella gente que se conectó ya, para no hacerlo esperar. Eh, Bien, veo que se siguen conectando, pero partamos nuevas. Bueno, vamos a hablar hoy día acerca de, primero, perdón, me presento, mi nombre es Carlos San Martín, soy contador auditor, tengo un magíster en impuestos también y en algunos lados tengo la posibilidad de poder hacer clase e impartir acerca de los temas tributarios. Vamos a hablar hoy día acerca de algunas consideraciones con respecto a la renta del año tributario 2020. Como primer punto importante, ¿cierto? Vamos a ver cuáles son los plazos. Ay, un segundo, que no sé si se ve esa pantalla de arriba, los que están conectados. No sé La, si me pueden la comentar. pestaña Sí, se ve. Esta cosita negra que está acá arriba, ¿se ve o no para ustedes? dice Para que no les plazo tape nada. operación renta AT 2022. Ah, ya, pero se ve el otro liso. Ya, ok. Yo tengo una barra negra, pero ok. Bueno, en cuanto a esto, nosotros tenemos ya la fecha, ¿cierto?, para poder considerar las declaraciones de renta. Plazo de operación de renta, acá tenemos, ¿cierto?, del 1 al 21 de abril. eh, Podemos hacer estas declaraciones de renta, ¿cierto? Y podemos recibir de inmediato un depósito el 12 de mayo. Entonces, acá, en estos tipos de fechas, ¿cierto? Siempre los clientes nos empiezan a preguntar cuándo nos llegan las primeras devoluciones y acá en base a este cuadrito, ¿cierto? Podremos llegar a entenderlo. Primero al 21 de abril, las devoluciones van a ser el 12 de mayo, 22 al 29 de abril, 19 de mayo y 30 de abril al 10 de mayo va a ser el 26 de mayo. Recuerden también, ¿cierto? En temas de pago de impuestos, lo puedo realizar desde el 8 de abril y en esta ocasión, como el 30 de abril cae día festivo, ¿cierto? Día inhábil en realidad, podemos pagarlo hasta el día 2 de mayo. Dentro de las consideraciones, ¿cierto?, de la operación renta, hay algo bien entretenido, ¿cierto? Les voy a compartir acá lo que está en el cuadro del formulario 22. Ya no tenemos un suplemento completo del formulario 22, pero ahora lo tenemos prácticamente online. Si uno quisiera revisar cuáles son los registros, ¿cierto?, que debiera yo imputar a los casilleros que están en los recuadros del formulario 22, ¿cierto? Yo puedo cliquear acá donde están las letritas, ¿cierto? Retiro, remesa, por ejemplo, a pichar la primera línea, y me sale una instrucción y un glosario. Ya, si yo pincho la 2, dividendos también, instrucciones, glosario. En algunos lados nos dicen también las declaraciones juradas que están asociadas. Si yo pincho, ¿cierto? Van a salir también algunos ejemplos. Entonces, esto es bien didáctico para poder llegar a estudiar, o si quieren llegar a revisar qué partida se podría llegar a considerar dentro de este mismo formulario 22. Consideraciones especiales, por ejemplo, en esta temática, ¿cierto? Cuando pinchamos acá en ejemplos de declaraciones juradas, nos va a tirar, esto yo lo dejé abierto, ¿cierto? Precisamente para que no tengamos complicaciones acá en la visual. Nos tira o nos arroja, ¿cierto? También los ejemplos de una 1948, el desarrollo, lo que hay que realizar. Recuerden que acá cambia bastante, ¿cierto? Lo que nosotros teníamos hasta el año 2019, de las primeras reformas bien grandes que existió, ¿cierto? En Chile, desde el año 2017 al año 2019, nosotros considerábamos en temas de
si es que estamos hablando, ¿cierto?, un retiro en una 1948, nosotros considerábamos un retiro, primero con las utilidades que quedaban como saldos de los ejercicios anteriores, ¿sí? Saldos de ejercicios anteriores, entre el 2017 y el 2019. Luego, cuando yo tenía ya saldos que se habían generado entre esos años, me iba a las utilidades que estaban en el STUT o el FUT antiguo. Y a continuación de eso, recién incorporaba, ¿cierto?, las partidas que, o la renta líquida o base imponible, del año tributario que correspondía, ¿cierto? Eso es entre el año 2017, año 2019. El ejemplo que está plasmado acá menciona que primero debo llegar a considerar todos los registros tributarios, de acuerdo a la resolución 19 del año 2021 y la 37 del mismo año. Debo considerar obviamente todas las partidas, todas las modificaciones que se hicieron, considerar mi RAI, ¿cierto? Las partidas de saldos al 31 de diciembre y luego, a continuación de todos estos registros, ahí recién considerar los retiros, remesas o dividendos que existieron, ¿cierto?, para los contribuyentes dueños, socios de estas empresas. Esto cambia, ¿cierto? Cambia drásticamente. Ahora, ojo que esto no es un cambio que solamente se va a generar este año, sino que el año pasado ya, con la ley 21.210, parte todo esto, ¿cierto?, en el año comercial 2020. Unas consideraciones interesantes también acá, al comenzar el formulario, ¿cierto? Hacen la separación, en la línea 4, de las rentas, ¿cierto? Presunta, dice ahí, propia o de tercero, artículo 14, letra B, e incorporan, ¿cierto?, estos créditos, códigos, ¿cierto?, del 1781. Recuerden que específicamente es esto. Yo sé que hay gente que acá es tributaria y hay otros que están tratando de entender un poquito más también de esta lógica de los impuestos. Esto viene a ser la separación, ¿cierto? Esto no partió con reforma tributaria, tampoco con la ley 21.210, sino que esto parte en la reforma de Piñera, la ley 20.630, año comercial 2013 en adelante, hace la separación de los impuestos que yo estoy pagando, ¿cierto?, como empresa, impuestos corporativos, si yo los pago con flujo, ¿cierto?, o los pago con algún beneficio. En este caso podría llegar a ser contribuciones o impuestos pagados al extranjero, y ahí precisamente es donde yo tengo que hacer la separación de con derecho a devolución o sin derecho a devolución, donde estos últimos dos que mencioné, contribuciones, ¿cierto?, y créditos IPE o impuestos pagados al extranjero, serían sin derecho a devolución. Esto solamente se los quería comentar porque no es que haya nacido ahora, sino que ahora se le está dando bastante auge. También cuando se trató en la circular 49 del año 2016, también se mencionó bastante, ¿cierto?, acerca de esta separación de con derecho y sin derecho a devolución. Ojo, no confundamos, ¿cierto?, lo que es con obligación de restitución o sin obligación de restitución, lo que está acá, ¿cierto? Si bien es cierto, uno podría llegar a separarlo y entenderlo bien rápido, ¿cierto? Todos los impuestos que yo pago como impuesto de primera categoría van a poder llegar a reconocerse, ¿cierto?, para hacerlo bien simple, con derecho a, perdón, con obligación de restitución y sin obligación de restitución. Aquellos sin obligación de restitución son todos los contribuyentes, ¿cierto?, que no son 14A obligados, ¿cierto?, a restituir, y los otros podríamos diferenciarlo, ¿cierto?, de todos los otros contribuyentes que existen. Un poquito más adelante hay una referencia a qué tipo de contribuyentes existen vigentes, ¿cierto?, los más importantes. Y dentro de cada casillero, ¿cierto?, con obligación de restitución y sin obligación de restitución, tenemos los sin derecho a devolución y con derecho a devolución en ambas partidas, ¿sí? Eso es para que entendamos la generalidad de esto. Bueno, hay otras cosas, ¿cierto?, que ocurren dentro de estos nuevos códigos, que se eliminan códigos. Precisamente se eliminó un código de depreciaciones que estaba regido por el artículo 21, ¿cierto?, transitorio de la ley 21.210, donde me hablaba que yo podía llevar hasta el 31 de diciembre, ¿cierto?, del 2021, originalmente, 31 de diciembre del 2021, luego con la ley 21.256 me menciona que solamente hasta mayo del 2020, voy a poder llevar el 50% de mis activos fijos, ¿cierto?, a resultado. Obviamente, como ya la ley era hasta el 2020, esto se elimina, ¿cierto?, porque ya no tiene razón de ser. Al final también hago mención acerca de aquellas depreciaciones para que se entienda un poquito, porque de repente con letras
no se entiende mucho y con un bosquejo o imagen lo podemos llegar a comprender mejor. Se agregan también otros códigos, código 1817, 1818, ingresos del giro devengado en el ejercicio anterior, existencia, insumos, servicios adeudados en ejercicio anterior, la famosa línea 86, el monto a pagar, ¿cierto?, de la cuota préstamo tasa cero, ¿cierto?, que existió en el año comercial 2020, préstamo solidario del Estado. Si bien es cierto, no existen muchos recuadros más que se hayan añadido de la modificación grande que existió del año tributario 2021, aún así, cierto, son buenos que recordemos cuáles son los más interesantes, más importantes que nos están pegando o nos podrían llegar a afectar para esta operación renta año tributario 2022. Digo año tributario 2022, cierto, haciendo referencia al año comercial 2021. Dentro de todo, ¿cierto?, se agrega este recuadro 24 completo, ¿cierto?, donde nos menciona que yo debería llegar a pagar, ¿cierto?, la primera cuota de este préstamo en un 10%, pero existían algunos topes, ¿cierto?, del 5% de mis rentas que no podrían llegar a sobrepasar. Entonces, acá también existe este nuevo recuadro. Recuerden, solamente para hacer un poquito de historia y no aburrirlos, hasta el año comercial 2016 solamente existían 12 o 13 recuadros. Luego cuando viene la reforma, ¿cierto?, se incrementan 22, 23, ahora 24 recuadros, son bastantes. Bien, al comienzo mencionaba, ¿cierto?, que las empresas pueden llegar a pagar, empresas o personas naturales pueden llegar a pagar el formulario 22, su formulario renta, desde el 8 hasta el día 2 de mayo. Y aquellos que tengan que llegar a pagar, ¿cierto?, desde el 8, ¿cierto?, justo sale la circular hace poquito, ¿cierto?, el día 8 precisamente, del reajuste del artículo 72 de este año tributario 2022, donde nos pega bastante. Si ustedes ven acá, yo que también quise incorporar desde el 2005 una tabla, ¿cierto?, de los porcentajes de reajuste 0, 0,2, 1,7, 1,4, 2,1, que fue el mayor que existió en el año comercial 2014, y ahora tenemos un año tributario 2022 con un reajuste para todas aquellas que tienen, aquellas rentas que tengan que pagar impuestos, ¿cierto? Se va a reajustar con un 4,2%. Bastante, ¿cierto? En temas de declaraciones juradas, no nos queremos detener, ¿cierto? En estas declaraciones ya pasamos, ¿cierto?, varios procesos, ¿cierto? La primera tanda de declaraciones juradas, donde existieron problemas con la 1887, la 1879, se tenían que incorporar aquel 3%, ¿cierto?, de estos préstamos solidarios. Pero me quiero centrar, ¿cierto?, en las declaraciones juradas que nos faltarían, ¿cierto?, para poder llegar a declarar. Y hay un cuadro específico, ¿cierto?, que se está mostrando en pantalla, de acuerdo a la declaración jurada año tributario 2022, los regímenes de tributación que tenemos por columna, ¿cierto?, separada, 14A semi-integrado, 14D número 3, régimen general PROPYME, 14D número 8, régimen transparente, y 14B, ¿cierto?, contabilidad simplificada o renta presunta, donde declaramos como base tributable o renta líquida imponible, ¿cierto?, en la declaración jurada 1926, que corresponde solamente a un semi-integrado. Para el 14D número 8, la declaración jurada 1947, y para estos contribuyentes ya al final 1943, esta declaración. En ambos regímenes, ¿cierto?, aplica la misma declaración jurada. Para el concepto de retiros, dividendos, remesa, también tenemos para régimen 14A semi-integrado, 14D número 3, la declaración jurada 1948. Esta tiene un asterisco un poquito arriba, ¿cierto? Y es precisamente porque el año pasado tenía 3 fechas de tope, fechas de vencimiento en realidad, y este año tuvo 4 fechas. La primera, el 14 de marzo, donde se hablaba que estas declaraciones las tenía fecha de vencimiento para todas aquellas empresas que eran sociedades anónimas abiertas. Luego vence el día 24 para aquellas sociedades anónimas cerradas, luego el 30, ¿cierto?, para aquellas personas que contribuyentes, ¿cierto?, socios o accionistas que sean personas naturales, y finalmente con la presentación del formulario 22, aquellos empresarios individuales, o algunos también le llaman empresario unipersonal. Que es el mismo RUT, ¿cierto? El mismo RUT. Y otras, bueno, acá solamente en otras corresponde la declaración jurada 1847 para los semi-integrados. No quisimos colocar acá tampoco las declaraciones que vencen el 30 de junio,
hay algunas, ¿cierto?, para los contribuyentes que no son de ningún tipo de régimen, ¿cierto?, que están en el artículo 14, letra G, que ahí tendrían que llegar a presentar la 1945. Hay varias declaraciones también que corresponden a donaciones, ¿verdad? Y temas de precio de transferencia que no quisimos tocar tampoco en este momento porque estamos más enfocados en qué beneficios o en qué cosas podríamos llegar a argumentar, ¿cierto?, para esta operación renta que ya vence en abril. Consideración interesante, recuerden que a través de la ley 21.256 que nació, ¿cierto?, en septiembre del año comercial 2020, precisamente para el régimen 14D número 3, régimen general ProPyme, existía o existe, ¿cierto?, una reducción de la tasa de impuesto de primera categoría por los ejercicios comerciales 2020, 2021 y ahora este último año, ¿cierto?, comercial me refiero, año comercial 2022 a un 10%. Si nada se hace, que lo dudo mucho, en tema de reforma tributaria, volvería al 25%, pero yo creo que ya ustedes han escuchado bastante, ¿cierto?, que se viene un gran cambio, posiblemente una desintegración, ¿cierto?, completa de nuestros regímenes de tributación, va a estar bien entretenido eso, y obviamente ya no tendría sentido esta vuelta, ¿cierto?, al 25%. Dentro de las cosas o beneficios que nosotros deberíamos llegar a considerar para esta operación renta, por ejemplo, también tenemos las depreciaciones aceleradas, los castigos de incobrables o el artículo 14E, artículo 14 ter letra C, la rebaja del 50% de la renta líquida con un tope de 5.000 UF. Estos son algunos beneficios, ¿cierto?, que todavía existen para aquellas empresas que son principalmente 14A, ¿cierto? Lo que estoy mencionando acá es 14A. En temas de régimen de tributación, recuerden que desde el año 2017 al 2019 existían todos los que están en la columna izquierda, no los voy a mencionar, y los que están en la columna derecha, ¿cierto? Año comercial 2020 en adelante. Semi-integrado, régimen general ProPyme, régimen de transparencia, renta presunta y contabilidad simplificada, ¿cierto? Donde el artículo 14A lo que menciona, ¿cierto?, es que yo debo hacer la renta tal cual como la hacía, perdón, ese tal cual, casi como la hacía hasta el año comercial 2016, donde tengo que considerar los artículos 29 al 33, ¿cierto?, para confeccionar mi renta líquida imponible. En el 14D número 3 y 14D número 8, debo considerar aquellas partidas que están como ingreso, aquellas que están realmente percibidas, ¿cierto?, percibidas, y los gastos que estén efectivamente pagados. Acá solamente hacer una apreciación, 30 segundos. La ley mencionaba que yo debía llegar a considerar gastos, por ejemplo, por existencia, por activo fijo, por bienes raíces en la parte que son depreciables y las puedo llevar a gasto. Pero vino la circular 62 y la circular 73 del año 2020 a mencionar que aquellos gastos debían estar o tenían que estar debidamente pagados, ¿sí? Fue la circular la que hizo mención de esto. También tenemos la renta presunta, ¿cierto? Y la contabilidad simplificada. Dentro de toda esta temática, ¿cierto?, de particularidades o de la caracterización que yo debiera llegar a considerar un régimen de tributación, tenemos acá, ¿cierto?, los saldos iniciales, reclasificaciones del ejercicio, los que le mencionaba al principio, y luego todo lo que se debe registrar, ¿cierto?, al término del año comercial, y al final, ¿cierto?, las imputaciones al término del año comercial, en el siguiente orden, según corresponda, y aquí estaban, ¿cierto?, la renta líquida, las utilidades que venían de otras empresas, y esto es lo que yo debo llegar a considerar, ¿cierto?, para imputar estas partidas. Recuerden que el orden de prelación, acá lo dice para el régimen 14, letra A, ¿cierto?, resolución 19 del año comercial 2021, y también está la resolución 37 del mismo año, donde nos mencionan cuál es el orden de prelación que yo debo considerar. Dentro de este orden de prelación, yo creo que la mayoría, ¿cierto?, se acuerda que para poder imputar las partidas, para poder imputar estas consideraciones, yo debo considerar mi RAI, mi DEDAN y mi REX, ¿cierto? Mi RAI, mi DEDAN y mi REX. En palabras simples, ¿cierto? Mi RAI significan todas aquellas utilidades que están pendientes de tributación. Mi DEDAN, que pueden
nacer, ¿cierto?, por concepto de estas depreciaciones aceleradas, ¿cierto?, estas diferencias que se van a generar, se podrían llegar a generar, ¿cierto? Y el REX, dentro del REX, de acuerdo a lo que establece esta misma resolución 19 y 37 del año comercial 2021, donde nos mencionan que existen 11 recuadros, acá está un poco más resumido que sale en la circular, voy a tener partidas, por ejemplo, como el RAP, rentas atribuidas, ¿cierto?, propias, que venían de un régimen 14A atribuido hasta el 2019, ojalá no se me estén mareando mucho con tanto término, las rentas percibidas del 14B, diferencias patrimoniales, ¿cierto?, que se podía llegar a pagar hasta la operación renta anterior, la diferencia del capital propio tributario, el artículo 32 transitorio, que nace con la ley 21.210, los retiros desproporcionados, ¿cierto?, que existen en el artículo 39 transitorio por este ISFUT, ¿cierto?, que corre vigencia, ¿cierto?, a contar de la ley 21.210, o sea, aquellos que se acogieron al ISFUT, ¿cierto?, al impuesto sustitutivo al FUT, ¿cierto?, a contar del año comercial 2020. Rentas grabadas también de ISFUT que tenemos acá, 20.780, 20.899, que estas nacen, ¿cierto?, por ahí, por el año 2014, 15, 16 y hasta abril del 2017, y tenemos también aquellas rentas exentas que podrían llegar a quedar en empresas de 1983, son bien antiguas, ¿cierto? ¿Por qué quiero plasmarles todo esto? Recuerden que si yo tengo un régimen de tributación y quiero sacar dinero o utilidades, ¿cierto?, de la empresa, el orden correlativo es RAI, DEDAN y REX, ¿cierto? Pero la misma circular menciona que si yo tengo RAP o tengo utilidades que venían del 2019, de un régimen atribuido, 14A atribuido, que ya habían pagado sus utilidades, ¿cierto? Y los contribuyentes de impuestos finales, los socioaccionistas, ¿cierto?, ya también habían tributado, las podría sacar, perdón, debe sacarlas, ¿cierto?, en primera instancia, o también podría llegar a decidir en retirar, ¿cierto?, las utilidades que se acogieron a este impuesto sustitutivo al FUT que le estoy mencionando. Como primer orden, me refiero, antes que el RAI. Ok. Dentro del SAC, bueno, acá hay una clasificación, ¿cierto?, donde se habla acerca de los SAC que podrían venir con restitución, y que solamente a eso quiero apuntar acá, con restitución o sin restitución. Recuerden que aquellos créditos, SAC significa saldo acumulado de crédito, ¿cierto? Aquellos créditos que vienen con restitución son aquellos créditos que pasan por una renta líquida de un artículo 14A semi-integrado, o que llegan a un 14A semi-integrado, ¿ya? O que llegan a un 14A semi-integrado. Esto no lo teníamos hasta el 2019, ojo, no lo teníamos hasta el 2019, pero nace la circular 56 del año comercial 2020, donde primera vez se informa que existe una contaminación de créditos, donde si yo tengo una empresa abajo, aguas abajo, ¿cierto?, 14D número 3, régimen general ProPyme, y que obviamente tiene un crédito sin restitución, ¿ya?, sin restitución, y solo el hecho de pasar a un 14A, o sea, le estoy entregando utilidades, retiro o dividendos, ¿cierto?, pasan automáticamente a un crédito con la obligación de restituir por el solo hecho de estar en un régimen, semi-integrado. Y obviamente a la persona natural le llegarían estos créditos con la obligación de restituir. Recuerden que la restitución es, en términos simples, no puedo utilizar el 100% de los créditos, sino que solo el 65%. Ojo, en términos simples, ¿sí? En términos simples. Esto nace, ¿cierto?, como les decía, en la circular 56 del 2020, luego se menciona en el artículo 4 de la ley 21.256, ya es ley, en septiembre del 2020, la página 5, luego se menciona la modificación, ¿cierto?, del artículo 14A, número 2, letra D, actualizado, ¿cierto?, por aquella ley. Luego se menciona la circular 73 del año 2020, y en el suplemento tributario ya, obviamente, ya todo lo tiene internalizado, pero si usted tiene un ejemplo de esto, ¿cierto?, donde hay un régimen 14D, número 3, que está repartiendo utilidades sin la obligación de restituir y las pasa, ¿cierto?, un semi-integrado, obviamente que estas se van a contaminar, y a la persona natural, cuando esté retirando, ¿cierto?, va a tener que retirar con restitución.
Este es un ejemplo de lo que salía en la circular 56 del 2020, pero no le vamos a dar más auge. Otra de las consideraciones especiales, ¿cierto? Que esto también no nace en este año, sino que nace a contar del año comercial 2020, es que si yo tengo una tasa marginal o una tasa en realidad que excede las 310 UTA, aproximadamente 190 millones de pesos, y corresponden a utilidades que estoy sacando, ¿cierto? De dividendos de una sociedad semi-integrada, ¿cierto? Mis dividendos deberían llegar, ¿cierto? Aquí tenemos una tasa marginal. Recuerden que la tasa marginal es la tasa con la que se afecta al global complementario, la tasa más alta en este caso, 40%, y tengo la obligación de restituir por estas utilidades un 9.45, por lo tanto yo diría de estas utilidades tengo que pagar 49.45. La idea acá solamente fue incorporar este 5% para que mantuviéramos la tasa, ¿cierto?, marginal de un 44.45. Solamente fue con ese fin. Recuerden que estas utilidades solamente van a tener esta compensación del 5%, primero se excede las 300 UTA, ¿cierto?, y que tengan crédito obviamente con restitución. Dentro de las mismas consideraciones que ya mencionamos, en el régimen 14D número 3 habíamos dicho, ¿cierto?, que debemos considerar para base tributable todos los ingresos percibidos y todos los gastos que sean efectivamente pagados, ¿cierto? Y las pérdidas tributarias también que pudiera haber considerado a valor histórico a contar, ¿cierto?, el año comercial 2020, o si tuviera desde años anteriores actualizadas, ¿cierto?, hasta esa fecha. Y todo eso constituye mi base imponible. Ojo que hay un asterisco acá, ¿cierto? Y devengados en los casos que aplique o adeudados en los casos que aplique. Si yo tengo relacionada en mi artículo 14D número 3, régimen general ProPyme, también tengo que considerarlo, ¿cierto?, como base imponible y debo tributar en el mismo año, ¿cierto?, de esta consideración. Esto yo creo que de verdad es bastante importante, a pesar que salió después de renta, por ahí le puse una fecha, acá está, oficio 2051 en agosto del año 2021, o sea, cuando ya había pasado todo proceso de renta, el servicio vino a explicar principalmente lo que está en azul, que varios tenían la duda acerca de cómo deberíamos llegar a considerar estos gastos. El título dice 14D3 de la LIR, concepto de pagado. Este oficio, específicamente el oficio 2051, hace mención a cuatro consideraciones, donde tres apuntan al 14D número 3. ¿Qué pasaba, por ejemplo, si es que yo pago algo con cheque, letra en cambio, pagaré o vale vista? Acá menciona, ¿cierto?, el mismo oficio, que todos comparten la característica de su mera emisión, no extingue la obligación que pesa sobre el deudor hasta el momento en que los fondos son pagados al acreedor. O sea, cuando yo pago un cheque, letra de cambio, pagaré, vale vista, ahí recién puedo llegar a reconocerlo como un gasto pagado, ¿cierto? ¿Qué pasaba? Me voy a ir al último, a la letra C. ¿Qué pasaba con el concepto de tarjeta de crédito? También, mismo ejemplo que lo anterior, la aceptación por parte del vendedor o del prestador del bien o servicio de dicha forma de pago como válida para extinguir la obligación, ¿cierto? Entonces, en ambos estamos considerando que cuando se extingue la obligación, ahí recién yo puedo llegar a considerar como concepto de pagado. ¿Qué pasaba con el crédito hipotecario o el crédito consumo? También hace la mención el oficio que debe reconocerse el egreso desde el momento en que el pago efectivamente se produce. Y acá con azul agregamos una parte, ¿cierto?, que esto ya no está en el oficio, pero sí dentro de la normativa civil, que se encuentra pagado al momento de materializar una tradición, lo que dice el artículo 670 del Código Civil, en términos simples, al momento de la inscripción en el conservador de bienes raíces, ¿sí? Entonces, usted quizá el año pasado tenía, si es que teníamos, ¿cierto?, un ejemplo, yo estaba inscribiendo, pidiendo un crédito hipotecario, ¿cierto?, en el año comercial 2021, y recién se materializa la inscripción en el año comercial 2022, entonces ese gasto pagado, ¿cierto?, recién lo puedo incorporar en este año comercial 2022. Muy interesante este oficio, ¿cierto? Muy aclarador. Lástima que salió en agosto del 2021, no salió antes de renta. Anticipo de crédito por impuesto de primera categoría.
Esto no es un término nuevo, esto nace en el año comercial 2017 con otro nombre, impuesto primera categoría en carácter de voluntario, se llamaba en aquel entonces, ¿cierto? Ahora le llaman anticipo de crédito por impuesto primera categoría, donde en términos simples lo que hace mención esto, ¿cierto? Es que los contribuyentes que están retirando utilidades, retiro, remesa o distribuciones de utilidades, ¿cierto? Y no tengan créditos de este saldo, ¿cierto? Que la empresa debiera pagar, ¿cierto? Como impuesto corporativo, impuesto de primera categoría. Si no tengo saldo o si mis saldos son insuficientes, la ley menciona que yo puedo pagarlo en calidad de voluntario, ¿sí? Voluntario. Hemos tenido acá de repente algunas diferencias de opiniones con algunos, que cuando no tengo estos créditos, están obligando a algunos a pagar este porcentaje o este impuesto. Recuerden que esto viene en carácter de voluntario, ¿sí? Voluntario, sigue la misma suerte, ¿cierto? De lo que estaba hasta el año 2017. Por lo tanto, si es voluntario, no me pueden obligar, ¿cierto?, a pagar esta suma. ¿Y para cuáles dos condiciones yo debo acreditarlo? Es para cuando no existen créditos de impuesto de primera categoría, ¿cierto? O los créditos son insuficientes. Recuerden que la lógica de todo este sistema de tributación que tenemos de manera integrada, ¿cierto?, es que se tributa en dos niveles. Primer nivel, ¿cierto?, la empresa que paga su impuesto de primera categoría, y luego los socios, ¿cierto?, socios accionistas que quieren retirar aquellas utilidades, se dan de crédito lo que la empresa ya pagó, ¿cierto?, y tributan con los impuestos finales. Esa es la lógica. La lógica obviamente es poder entregar algún crédito. Y en caso que no exista esta suerte, ¿cierto?, existe esta opción, ¿cierto?, que nace en el año 2017, le cambian de nombre el año comercial 2020 con la ley 21.210, y en ambas ocasiones es para cuando no existe crédito o los créditos son insuficientes. Acá está como el cálculo para que si es que lo quieren llegar a realizar. Acá hay un ejemplo, ¿cierto?, de cómo actuaría este impuesto voluntario. Ojo que este impuesto voluntario solamente, ¿cierto?, se da a través de el año comercial 2020 en adelante, se da esta suerte, esta lógica que voy a explicar a continuación. Si yo tengo una empresa, ¿cierto? Una empresa, 14D número 3, no me sirve mucho el ejemplo porque no hay restitución. Yo quiero llegar a este impuesto voluntario, ¿cierto?, que puede llegar a cambiar el carácter de sin obligación de restituir a con obligación de restituir. Lo general, ¿cierto?, o lo que dice específicamente el artículo 14, letra A número 6 de este crédito o anticipo de crédito impuesto primera categoría, es que si yo pago acá como empresa un impuesto voluntario porque es insuficiente o no tengo SAC o créditos, ¿cierto?, y los reparto en el primer año de las personas naturales y empresas, si todo se reparte en el año 1, todos tienen la misma característica, que es un impuesto de primera categoría en carácter de voluntario, y aunque sean 14A semi-integrado, no tienen la obligación de restituir, ¿sí? No tienen la obligación de restituir. Pero sale el oficio 531 del año 2021 y también en la circular 73 del año comercial 2020, específicamente en la página 42, donde acá hay una línea imaginaria, esta línea naranja que está acá, donde si yo tengo el mismo ejemplo, 14A paga un impuesto en calidad de voluntario para que los socios accionistas tengan créditos, y le llega a una empresa, a esta empresa le va a llegar, ¿cierto?, a su registro, registro tributario, para hacerlo bien simple, con la calidad de no sujeto a restitución. Ahora, si es que el mismo oficio menciona, si es que se llegan a entregar estos dividendos ya de esta empresa, ¿sí?, de esta empresa, hacia estas personas naturales desde el año 2 o siguientes, ya cambia su calificación y ya no son sujetos a restitución, sino que cambiaría su calificación tributaria a sujetos a restitución. Por lo tanto, el año 1, estas personas pueden recibir este impuesto de primera categoría desde una 14A sin obligación de restituir, y en el año 2 y adelante, estas personas que están acá van a recibir estos créditos, pero con esta obligación, ¿cierto?, de restituir, y en términos simples pueden utilizar solamente el 65% de los créditos. Digo en términos simples porque lo que dice la ley es que te otorgo el 100%, pero debe restituir como débito fiscal el 35%. Por eso lo menciono que en términos simples, solo el 65%.
Importante, ¿cierto?, con este crédito, que varios han optado por este impuesto. No puede deducirse ningún crédito en contra de este impuesto de primera categoría en carácter de voluntario, por ejemplo, aquellos créditos que están en el artículo 33 bis, ¿cierto? Ese 4%, el porcentaje hasta el 6% que está vigente todavía, que ya todavía no lo eliminan el último tramo, sin obligación de restitución, ¿cierto? Eso es interesante, pero con el asterisco, ¿cierto?, del comentario que acabamos de hacer, y que esta base imponible obviamente se puede llegar a deducir. Si yo este año pago más impuestos porque estoy pagando este impuesto voluntario, al año siguiente lo puedo llegar a deducir, ¿cierto? Hasta en años siguientes o siguientes hasta su total extinción, con la única salvedad que no puede llegar a dejar la renta líquida imponible negativa, solamente hasta el monto cero. Una consideración a aquellos que les gusta estudiar bastante: esta ley no contemplaba el impuesto de primera categoría voluntario para el 14D número 3, ojo, solamente para el artículo 14A, y eso está específicamente en el artículo 14A número 6. Pero la circular 62 del 2020 y la 73 del 2020, ahí nos mencionan que también podrían llegar a optar aquellos contribuyentes que son 14D número 3, régimen general, ProPyme. Esto es lo que le dije en un comienzo, ¿cierto? Si es que yo tenía un régimen 2019, un régimen atribuido, ¿cierto?, donde automáticamente se pagaban las utilidades en el mismo año de la percepción, ¿cierto? Ya estaba completamente tributado. Por eso es que cuando pasamos al año comercial 2020 en adelante, la ley me obliga, dice, se debe el RAP, rentas atribuidas propias, ¿cierto? Me refiero al atribuido 14A 2019, que debe retirar en primer lugar, sin considerar el orden de imputación vigente, que es RAI, DEDAN, y luego llegar a este REX. Dentro de los considerandos, ¿cierto?, para esta operación renta, hay algunos beneficios, ¿cierto?, o algunas consideraciones interesantes que hace la circular 53 del año 2020. No tan solo la circular 53, sino que la misma ley hace mención distinta, ¿cierto?, que ahora, para poder llegar a reconocer algo como gasto, ¿cierto?, no tiene que ser tan tajante, sino que dice que tiene que tener la aptitud de generar renta, ¿cierto?, presente o futura. Entonces, nos abre bastante la posibilidad de poder incorporar bastantes gastos, ¿cierto?, que hasta el año comercial 2019 podrían llegar a ser considerados como gastos rechazados, ¿cierto? Gastos rechazados. Entonces, acá hay una serie de comentarios, ¿cierto?, que podría llegar a considerar que son bastante peculiares, ¿cierto? Gastos, por ejemplo, para mantener o fidelizar clientes. Gastos para profundizar la participación del mercado, o para explorar la posibilidad de realizar nuevos proyectos de actividad económica. ¿Por qué es tan interesante este concepto? Porque se abre tanto la opción que yo podría llegar a decir que tenga la aptitud de generar gasto, la aptitud de generar gasto. Puedo quizás desenvolver o desarrollar un proyecto, ¿cierto? Y si mi proyecto lamentablemente no funciona, eso sí lo tienen que llegar a considerar como un gasto, ¿sí? Si no funciona, lo puedo llegar a considerar como gasto. No así el 2019, que se podría llegar a considerar como gasto rechazado. Esto se los dejo solamente, yo sé que se van a compartir estas PPT, así que les voy a dejar acá los nuevos números, ¿cierto?, que existen en el artículo 31. El artículo 31 principalmente habla acerca de los gastos, la ley de la renta me refiero, gastos que pueden ser aceptados, el 1, el 2, el 3, hasta el 14. 13 y 14 fueron los que se incorporaron ahora a contar de la ley 21.210, año comercial 2020 en adelante. Y ahí también las consideraciones, ¿cierto?, de la antigua ley. Solamente acá me quiero detener en tres particularidades interesantes: las pérdidas, los incobrables y las depreciaciones que podríamos llegar a tener. Precisamente, ¿cierto?, de cara a esta operación renta. La pérdida tributaria se puede utilizar desde el origen hasta su extinción en un 100%. ¿Ya? Desde el origen hasta su extinción hasta un 100%. Esto desde el año, de hecho, desde el año 79, cuando en el año 84 se aprueba la ley, hasta el año 79 nosotros teníamos que consideramos las pérdidas por los últimos 5 años. A contar del año 84 decimos, también considerémoslas desde el año 79, claro, 79, bien digo. Desde esa fecha podríamos considerarla en un 100% de años y en un 100%, ¿cierto?, de la pérdida que podríamos llegar a tener.
Ahora, ojo que acá se está barajando bastante, ¿cierto? Que la pérdida tributaria la van a cortar en algunos países, ¿cierto? Hay dos clasificaciones de esta pérdida. En algunos países tenemos que solamente se pueden utilizar el 30% de esta pérdida del año anterior, y en otros países hay también una consideración de solamente utilizar algunos años, en algunos casos 5, ¿cierto? Poder utilizar estas pérdidas de ejercicios anteriores. Entonces, eso yo creo que sí lo van a tocar bastante ahora en esta nueva reforma. Otra de las consideraciones a raíz de pérdidas, ¿cierto? Consideración interesante, ¿cierto? De los PPUA, los pagos provisionales de utilidad absorbida. Es decir, utilidades que llegan a la empresa, ¿cierto? Donde hay una sociedad que tiene pérdida tributaria y le llegan dividendos, le llegan créditos, ¿cierto? Yo podría llegar a pedir estos créditos, ¿cierto? En devolución, coloquialmente, ¿cierto? Se les llama no coloquialmente, perdón, por la ley se les llama pagos provisionales por utilidades absorbidas. Este término, ¿cierto?, de pagos provisionales de utilidad absorbida viene con progresivamente se está eliminando, ¿cierto? 90%, 80%, 70%, 50%, y va a desaparecer, ¿cierto?, en el año 2024. Si usted de hecho lee la ley de la renta, artículo 31, ¿cierto? Perdón, si lee la ley de la renta, conceptualmente, ¿cierto?, por este PPUA, ya no se contempla en la norma permanente la devolución de este PPUA. ¿Qué otra cosa interesante? Dentro de esta misma lógica, ¿cierto? Hasta el año comercial 2019, si yo tenía algún producto que quería eliminar, yo con 10 días de anticipación les decía al Servicio de Impuesto Interno, necesito que ustedes vengan, ¿cierto?, y vean todos los productos que yo quiero llegar a destruir, ¿cierto? Un ministro de fe podría llegar a acreditar todo eso, y eso se consideraba un gasto, ¿cierto? Gasto aceptado. A contar del año comercial 2020, la ley menciona, ¿cierto? Y la circular, que aquellas pérdidas generadas por alimentos destinados al consumo humano, alimentos para mascotas, productos de higiene, aseo personal, productos de aseo, limpieza, libros, artículos escolares, ropa, juguetes, materiales de construcción, entre otros, ¿cierto?, que todavía se puedan llegar a utilizar, acá cambia bastante, donde dice que debe ser entregado gratuitamente a instituciones sin fines de lucro, debidamente inscritas, ojo, inscritas ante el Servicio de Impuesto Interno, y en caso contrario, se va a aplicar, ¿cierto?, la sanción que está en el artículo 21, inciso primero. O sea, voy a aplicar un 40% por estos gastos, ¿cierto?, que estamos considerando. Si quiere ahondar un poquito más, ahí abajo está la resolución también que habla acerca del caso, la resolución 121 del año, 125, perdón, del año 2021. Otra consideración, ¿cierto?, es esta norma que está en el artículo 31, número 4, acerca de del castigo de los créditos incobrables. Para el año comercial 2020 y año 2021, ¿cierto?, vigente, ¿cierto?, por la operación renta que vamos a realizar, existen hasta el momento 3 alternativas para poder llevar a gasto aquellas partidas, ¿cierto?, que todavía no me pagan, en términos simples, ¿cierto?, todavía no me pagan, o sea, facturación o incobrables que se han generado, ¿cierto?, desde cierta fecha. Sigue plenamente vigente lo que estaba en la circular 24 del año 2008, estos créditos donde se hace esta particularidad, ¿cierto? Si yo tengo de 0 a 10 UF, tengo que avisar, tengo que tener algún respaldo, ¿cierto?, de que he tratado de efectuar el cobro, no tener más relación, ¿cierto?, con mis clientes, y puedo llevar eso a gasto. De 10 a 50 UF cumpliendo el mismo protocolo anterior, ¿cierto? Y puedo llegar a... y puedo llegar a considerarlo como gasto. Si son más de 50 UF ya tendría, ¿cierto?, que llevarlo a un boletín, ¿cierto?, o alguna demanda, ¿cierto?, para que me pueda llegar a cobrar, y ahí se podía llegar a considerar esto como gasto, ¿cierto? Ahora, ojo que sale un oficio, esto solamente va a recordar, el oficio 1802 del 2017, donde dice, ¿qué pasa si yo no cumplo con los llamados telefónicos, mail, no tengo ninguno de esos respaldos, pero sí efectúo una cobranza judicial? De igual manera, el servicio dice que no importa que no se hayan cumplido las dos alternativas, porque recuerden que estos eran conceptos copulativos que tenía que cumplir, ¿cierto?, para llegar a este último dato, y la ley, perdón, el oficio, la jurisprudencia del servicio mencionan que no es necesario, y de esa manera igual se va a poder considerar como gasto.
Dentro de ese mismo castigo de incobrables, nacen estas nuevas particularidades de llevar a gasto, ¿cierto? Llevar a gasto todo lo que exceda más de 365 días, lo que exceda más de 365 días, lo puedo llevar automáticamente a gasto, ¿cierto? Llenando una planillita que le llaman declaración jurada, no se presenta en ningún lado, pero en caso de alguna fiscalización, la tengo que tener también a mano, ¿sí? Y lo otro también es de un porcentaje que resulte aplicar a un porcentaje, ¿cierto? Sobre el monto de los créditos vencidos, ¿cierto? De acuerdo, sobre un monto de los créditos vencidos. La ley hacía mención que podía llegar a ser un porcentaje de acuerdo al mercado o al sector que opera. Esto fue bien simple, ¿cierto? Se simplificó bastante, donde se dice que el porcentaje de castigo es de acuerdo a la incobrabilidad, ya no por rubro, ¿cierto? O lo que se dedique el cliente, sino que solamente el rango de incobrabilidad. Donde lo que está vigente, recuerden que el año comercial 2020 había porcentajes distintos, 25, 50, 75, ahora lo que queda vigente, ¿cierto?, de esta resolución 121 de septiembre del año comercial 2020 es si yo tengo incobrabilidad de 1 a 90 días, tengo un 5% de gasto que puedo utilizar, de 91 a 180 días un 25%, y de 181 hasta 365 días un 50%. Obviamente recuerden, ¿cierto?, que si yo tengo más de 365 días, lo puedo llevar automáticamente a gasto. ¿Qué consideración interesante hay que hacer acá? Que para las últimas dos, ¿cierto? Me voy a devolver una slide. Para estas dos alternativas, la ley no menciona, ¿cierto?, que yo debo dejar de tener algún vínculo, ¿ya? Dejar de tener algún vínculo, dejar de vender, no menciona absolutamente nada, sino que solamente se cumplan estos rangos, ¿cierto?, de incobrabilidad de lo que estábamos mencionando, ¿cierto? 1 a 90, 91 a 180, 181 a 365, o que exceda de 365 días, y llenando esta famosa planilla de declaración jurada, que no se entrega, ojo, no se entrega ni se presenta en ningún lado, y que está, de hecho, no recuerdo si son o dos o tres ejemplos que están en la resolución 121 del 29 de septiembre del año comercial 2020. Ok, ya queda poquito, ya queda poquito, para que no perdamos el foco, ya estoy terminando casi la presentación. No olvidar, ¿cierto?, este tema de las depreciaciones aceleradas que todavía se pueden llegar a utilizar, ¿cierto? Esto es lo que le comentaba al inicio de cuadros que se eliminaron, estos cuadros que estaban acá, ¿cierto? Vigente ya no hasta el 2021, sino que por la ley 21.256 de septiembre del año comercial 2020 hasta mayo del 2020, por lo tanto, solamente ingresó este 50% o 100% de la Araucanía, ¿cierto? Beneficio de depreciación acelerada, hasta el año comercial 2020, año tributario 2021. Ahora, obviamente, no era razón de ser que estuvieran estos códigos. Y lo que sí queda vigente es para aquellos activos fijos que tengamos, ¿cierto?, con 100% de depreciación instantánea, con lo que nace, ¿cierto?, a raíz de esta ley 21.210 del 22 bis transitorio, ¿cierto? Perdón, la ley 21.256, con este artículo 22 bis transitorio, de bienes nuevos o importados terminados de fabricar, ¿cierto? Y que se generen desde el 1 de junio del 2020 hasta el 31 de diciembre del 2022, ¿ya? Todo esto se puede llevar automáticamente a gasto, ¿cierto? Si es que obviamente decide la empresa, ¿cierto?, poder utilizarlo. Y en estos conceptos se generaría esta famosa depreciación, diferencia por depreciación acelerada y normal. Todavía, ¿cierto?, quedan algunas depreciaciones. Este cuadrito de verdad que es un poquito más amigable, ¿cierto?, lo que está en el artículo 31 número 5 y 31 número 5 bis, donde nos habla acerca de las depreciaciones aceleradas de un tercio, o depreciaciones que coloquialmente le llaman ultra aceleradas, 50%, Araucanía, 100% instantánea. Estas son las que quedan vigentes, ¿sí? Cuando tengan la presentación pueden visualizar esto. Esto es lo que queda vigente hasta ahora, ¿sí? Hasta ahora. Ojo que acá, ¿cierto?, estas dos que están en rojo son las que ya se extinguen, ¿cierto?, en el año comercial 2020. Y por último, hablarles acerca del incentivo al ahorro. Ya casi me quiero ir a una planilla. Espero que se esté viendo y compartiendo.
lo hago para cerrar esto? Ahí sí. Esta planilla, ¿cierto? Que nace, o este incentivo que nace, ¿cierto? No este año, sino que nace en el año comercial 2017, ¿sí? Año comercial 2017 y que nace, viendo un poquito de característica, en el año 2017 hasta el año 2019, que está en el ex artículo 14 ter letra C, donde había un beneficio de efectuar hasta un 50% de renta líquida de toda la utilidad que se mantenía en la empresa, solamente descontando los retiros, solamente los retiros, y tenía un tope de 4.000 UF. Podían ser contribuyentes del 14A, régimen atribuido, ojo que estamos en el 2017-2019, régimen atribuido o régimen B semi-integrado. ¿Qué más? Se consideraban todos los ingresos de la relacionada, habían algunos excedentes, ¿cierto? Que no, algunas consideraciones, ¿cierto? Que no podían exceder para poder participar en esta opción. Y acá lo más interesante de esto es que esto no era la ley, sino que el oficio mencionaba, ¿cierto? Perdón, los oficios y resoluciones de ese entonces mencionaban que yo voy a acogerme, ¿cierto? Si es que en las declaraciones juradas opté por aprovechar este beneficio, ¿cierto? Del artículo 14 ter letra C. Si no lo aprovechaba, yo tenía plazo hasta la operación renta, hasta la presentación del formulario 22, para enviar un 2117 una petición administrativa al Servicio de Impuesto Interno y hacer el retracto, o sea, rectifico lo que yo quise decir o lo que no quise decir, también lo podía llegar a rectificar, ¿cierto? Pero solamente hasta la fecha de presentación del formulario 22. Esto fue bien controversial, bien controversial. A contar del año comercial 2020 en adelante, la misma ley, ¿cierto? Menciona que la circular 62 y la 73 del año 2020 mencionan que yo puedo efectuar esto, ¿cierto? En la misma declaración de renta, ¿cierto? En la misma declaración de renta. Ahora es mucho más fácil, ¿cierto? Poder llegar a coger esta opción, pero con solamente unos matices distintos de lo que estaba en el artículo 14 ter letra C hasta el 2019 vigente. Voy a tener que considerar aquellas utilidades, ¿cierto? Pero descontando los dividendos, ¿cierto? Y los gastos rechazados del artículo 21, inciso segundo, o no afectos del primero o inciso tercero de la misma ley. Con tope de 5.000 UF ahora, ¿cierto? 154 millones de pesos aproximadamente. Pueden optar aquellos contribuyentes que son 14A semi-integrado o 14D número 3, régimen general ProPyme. El promedio anual de su ingreso no debe superar las 100.000 UF, aproximadamente 3.099 millones de pesos, ¿cierto? Se deben considerar, ¿cierto? Para estos efectos las relacionadas del artículo 8, número 17 del Código Tributario, y no pueden considerarse todas estas opciones, ¿cierto? Hasta el 20%. Instrumentos de renta fija, cuotas de FIP, ¿cierto? Fondos mutuos, acciones, y varios, acá dejé en un color distinto, ¿cierto? Que algunos también consideraban qué pasaba con los contribuyentes que eran arriendos de bienes raíces no agrícolas, no agrícolas. Recuerden que esta particularidad, ¿cierto? Del artículo 20, número 1, si yo tengo estos ingresos, no importa que sea un 5, un 10, un 20, ¿cierto? Perdón. Si es que sobrepaso, ¿cierto? El 35% de estos arriendos, obligadamente tengo que estar, ¿cierto? En la calificación de un régimen 14A semi-integrado. Pero para poder optar a este beneficio 14E, incentivo al ahorro, no dice en ningún lado, ¿cierto? Que yo debo tener o no debo tener este porcentaje. Así que ojo con eso, porque sí podrían optar varias empresas acá que son de arriendo de bienes raíces no agrícolas. El plazo, ¿cierto? Para poder acogerse, en la misma fecha, ¿cierto? El formulario 22, en el recuadro 1154, el formulario 22, código 1154 el F22, recuadro 12, en un semi-integrado, y en un régimen general ProPyme 14 de número 3, recuadro 17, código 1432. Acá de hecho están también los recuadros, si usted los quiere visualizar. Bueno, están obviamente los formularios 22, pero ¿cierto? Esta base que está en el artículo 14, letra A, semi-integrado, casi al final, nos menciona, ¿cierto? El incentivo al ahorro en el código 1154, ¿cierto? Entonces ya no hay
ya no hay que hacer una presentación, ¿cierto?, en declaraciones juradas o algo así, para poder llegar a optar a este beneficio, sino que en el mismo formulario 22 podemos llegar a considerar estas partidas. Y acá en el régimen 14D número 3 está este incentivo al ahorro, ¿cierto?, del nuevo artículo 14 letra E, en el código 1432. ¿Ya? Esas son como las opciones que nosotros debiéramos llegar a considerar y, claro, esas son las opciones y las consideraciones especiales, ¿cierto?, que uno debiera llegar a tener en esta operación renta. Tratamos de no ser muy detallistas, ¿cierto?, con varias cosas, pero sí tratar de mencionar todos aquellos incentivos que todavía quedaban vigentes para poder llegar a operar en esta renta año tributario 2022. Cada vez, ¿cierto?, existen menos beneficios tributarios, y con esto que se está mencionando, ¿cierto?, que ya va a salir una nueva reforma, ¿cierto?, que va a impactar bastante a las empresas, ¿verdad? Pero queremos dar a conocer a través de esta charla, ¿cierto?, todo aquello que está vigente y que puede utilizar y que no se le olvide qué cosas puede llegar a considerar, ¿cierto?, para esta operación renta año tributario 2022.